RTP. Gracias, Doménica, gracias, Mafer, por la invitación. Un saludo a toda la audiencia. Mira, yo te digo que más allá de hacer política, que puede terminar en eso, sí, por supuesto, es tratar de ser auténtico, no perder la esencia de lo que uno es, independientemente del cargo que uno ocupa de manera temporal. Porque al final, de aquí a 30, 40 años, nadie se va a acordar de nosotros. Así Lo importante es que nosotros disfrutemos nuestra vida a partir de lo que nos gusta y no de lo que queremos posicionar o queremos ser. Tengo que reconocer que en campaña, cuando recorrimos todo el país, por supuesto que tenía un poco más de seguridad. Lamentablemente la situación del país lo amerita, ¿no? Pero digamos que nuestro día a día es bastante tranquilo, sencillo. Y eso nos permite trabajar incluso con mucha más rapidez y sin tanto peligro de inteligencias. Y yo decía que eso indigna mucho a la ciudadanía porque siempre terminamos con el comentario de pero si son fondos públicos, es dinero público. Entonces, por eso siempre pues el ciudadano común se molesta cuando ve estos séquitos de seguridad que muchas veces sí son necesarios. En todo caso... Y sobre todo porque por el otro lado pues no hay una retribución de que los fondos públicos den el servicio que nosotros como país queremos. Y podemos hablar de eso. Hablaban del tema de la castración, si quieren podemos iniciar con ese tema. Me encanta que lo podamos iniciar. No quiero manejar la entrevista. Yo me rasco. Pero ya que terminamos con eso, hay que decir también que más del 80% de las violaciones son en el hogar, ¿no? Ok, claro. Y hay reincidencia. Claro. Eso siempre también es la es estadística. El conocido, el pariente, el familiar que vive ahí. Y pariente familiar, estamos hablando del padre, estamos hablando del tío, estamos hablando de la madre, estamos hablando de los padrastros. Sí. Quería comenzar diciendo desde el padre, porque muchas veces suponemos que es un tema de padrastro, como que alguien de afuera. Más lejano. Y no necesariamente. Muchas veces, por determinarlo de alguna forma, el agresor está más cerca de lo que parece. Y eso también se da por una cadena de sucesiones que no se ha logrado romper a nivel de todos los temas generacionales. Ahí nos vamos a un campo más psicológico. Ahora, dicho esto... psicólogo, Raúl. Soy psicólogo. Ya, pero deja que le preguntemos, ¿no? Ya. No, yo pensaba que podía tener opinión general del tema. Ya de su opinión general del tema. Nos interesa muchísimo, justamente queríamos tener una entrevista esta semana. Así que... Ahora, dicho esto, yo particularmente pues no me opongo a ninguna pena que pueda ayudar a que esto pase lo menos posible, por supuesto que sí. Pero sí considero que hay que tener claro de que también es un síntoma de lo que tenemos como sociedad, ¿no? De lo que vamos viviendo y de lo poco que estamos cuidando a nuestras futuras generaciones, que no rompemos esos círculos y que el resultado lo estamos viendo, en este caso, en un acto de violación, pero lo podemos hablar digamos, en cualquier área que el país hoy no la está pasando bien. Ahora, hay que tener algo claro, cuando ya hablamos de que vamos a castrar químicamente a un individuo es porque ya esa persona violó. Claro. Y lo ideal sería que no viole, pues no. Hay que hacer el trabajo previo y luego la sanción para los que... Por supuesto. Ahora, yo tengo una pregunta y ustedes tienen más experiencia que yo en esto. Si es que no hubiese ocurrido la lamentable situación de la semana pasada de la denuncia que hubo contra el asambleísta Díaz, no sé pues si hubiéramos visto todos el tuit del presidente. Desde el presidente y del ministro. Yo digo que está bien, pero ¿por qué digo esto? Porque esto hay que tomárselo con seriedad. Porque si solamente vamos a partir de la coyuntura política queriendo manejar la comunicación, no estamos construyendo un país. Okay. El país se lo construye con una planificación, que yo considero que un país como el Ecuador tiene que tener, por un lado, una planificación lo suficientemente estable para que en el mediano y largo plazo tener una estructura sostenible, y por otro lado, sí, por supuesto, ir mitigando los problemas del día a día. Pero nunca perder de ojo lo que buscamos como país, cuál es la visión, hacia dónde vamos, cuál es el objetivo. Bueno, ¿cuál es la visión que tiene Reto del país entonces? Por ejemplo, más allá adicional a los químicos para la castración, en el caso de que se aprueben que la Constitución, que dentro del marco constitucional se apruebe esta ley propuesta por el presidente, también existan paracetamol para todos los ecuatorianos en los hospitales. Entiendo su punto, pero más es un poco como para mostrar las deficiencias que no perdamos nunca. Raúl, sí, yo entiendo, porque más que deficiencias es ver hacia el futuro. Es ver hacia el futuro. Yo diría incluso que es al presente, porque hay carencia de medicinas, pero también es entrar en esa posición de sí a esto, pero primero resuelve lo que estás haciendo mal y vuelve la confrontación con el gobierno. Es que yo creo que hay que hacer todo al mismo tiempo y bien hecho, y lo más rápido que se pueda. Un país como el Ecuador no puede esperar. Pero lo que pasa es que, por un lado, sí, tenemos diferentes noticias del día a día que pueden generar pues titulares, pero lo más importante, por eso yo decía que hay que construirlo en los dos vías, porque claro, hay que ir solucionando los temas del día a día, pero ¿qué estamos haciendo
para construir una planificación estable, sostenida, al mediano y largo plazo. ¿Su crítica es al gobierno, al Ejecutivo, o está hablando desde la Asamblea que no tiene una planificación para enfrentar desde el Congreso de la Asamblea los problemas que tiene el país? Yo creo que en general, y esto termina siendo un síntoma de lo que venimos arrastrando en los últimos años, yo no quisiera generar, digamos, algo personal hacia alguien puntual, porque también muchas veces los políticos son consecuencia de lo que viene generando el país, lamentablemente. Pero sí considero que las personas que hoy están al frente de las diferentes instituciones tienen la capacidad y el criterio como para entender que más allá de querer quedarme 50 años en el poder, lo importante es los años que esté, ir solucionando los temas que son trascendentales para el desarrollo del país. Esa tiene que ser la visión, porque cuando nos metemos en temas más mediáticos, más temas de show, a mí la impresión que me da es que lo que se busca es mantener el poder a costa de cualquier tema, y eso es un error para ellos, porque obviamente el poder no es eterno, pero también es un error porque no estamos construyendo el país que buscamos. ¿Cuáles son las leyes más importantes que se están tratando, según tu criterio, en este momento en la Asamblea? Que la ciudadanía debe estar pendiente, alerta. A veces, lastimosamente, el escenario de la Asamblea no es el que los ciudadanos están más al día. Entonces, ¿cuáles serían estas leyes que debemos de tener mucha consideración? Bueno, repito lo que dije hace un momento, creo que hay que atacar todas las áreas al mismo tiempo. Hay que atacar salud, hay que atacar educación, hay que atacar economía, hay que atacar seguridad, hay que atacar el desarrollo económico que se busca, que eso también, pues, como consecuencia mejora los temas de inseguridad. Ya depende para quién. Por ejemplo, yo hace semana y media ingresé una reforma del Código de la Niñez que busca enfocarnos en políticas públicas que apoyen al desarrollo psicológico desde el inicio, y eso lo vengo diciendo desde campaña, y es una oferta cumplida en primera etapa, que es lo que ingresamos y que busca desde el conocimiento, incluyendo en mallas curriculares, tanto escuela, colegios, universidades, las carreras de salud mental, las carreras de psicología. Eso como contraparte también, pues te tiene que enviar a preparar digamos, a todos los profesionales que tengan la orientación correcta, pero también busca dentro de esta reforma incluir a la psicología dentro del desarrollo y dentro de la comunidad como algo normal. Por ejemplo, una de las propuestas que tenemos... No, espérese, porque si no, yo le prometo que regresamos a eso, le prometo que regresamos. Pero es que primero quiero ir sobre una declaración que usted hizo que a mí me parece un poco complicada, porque usted dice que se tiene que resolver todo al mismo tiempo. Sí. Usted viene de la administración municipal, donde no es posible resolver todo al mismo tiempo. Ahí ve los déficits que hay en las administraciones seccionales. ¿Por qué se le pide al gobierno central que resuelva todo al mismo tiempo cuando desde lo seccional no se puede? No, es que la planificación tiene que ser para resolver todo al mismo tiempo. No estoy diciendo que eso va a ser rápido. Lo que estoy diciendo es que hay que comenzar a ejecutarlo. Entonces, por supuesto, que si yo no incremento el presupuesto en el área de educación, en el área de salud, por ponerle un ejemplo, entonces yo no voy a ver ningún resultado ni a 2 años, ni a 5 años, ni a 10 años, pues porque las cosas no pasan de la noche a la mañana, las cosas pasan por consecuencia de un trabajo. Entonces, ojo, aquí yo no estoy diciendo que el resultado tiene que verse mañana, lo que estoy diciendo es que tiene que haber una gran planificación, y que es lo que demandamos siempre al Ejecutivo cuando nos envían estas leyes urgentes que buscan que en 30 días se aprueben, y muchas veces, por no decir todas las veces, al menos dentro del tiempo que yo he estado en la Asamblea, difícilmente conocemos el fondo de los objetivos, de los resultados, de lo que se busca. Simplemente se envía, y a partir de eso, pues la Asamblea comienza a moverse para tener la mayoría. Yo siempre he dicho que hay un concepto errado, y que la Asamblea hoy pareciera que el único objetivo que tiene es conseguir mayorías para aprobar leyes, cuando digamos que lo fundamental de una Asamblea es hacer las mejores leyes posibles. Y a partir de eso, la mayoría será el resultado para la aprobación de las leyes. Puede ser un juego de palabras, pero es que si no nos enfocamos como tienen que hacer las cosas, difícilmente vamos a tener objetivos como los que buscamos. Por ahí un periodista me decía, pero es que ese es el deber ser, eso no es lo que pasa. Yo diría una cosa, si nosotros como asambleístas, como funcionarios públicos, no apuntamos al deber ser, yo creo que hay que irnos a la casa. Que de ahí a que eso se haga realidad, bueno, sí, tampoco vamos a ser ingenuos, es complicado, pero hacia allá tenemos que remar, hacia allá tenemos que ir. Raúl, su posición en la Asamblea Nacional y en sus discursos ha sido muy conciliador. De hecho, siempre busca tener propuesta. Pero no es tibieza suya. Le incomoda que de repente en ciertos temas diga, no, ahí está el correísmo protegiendo a los delincuentes y por eso se limita. Dice, sí, pero no, sí estoy de acuerdo, pero de repente si le cambiamos esto, en principio no me opongo a nada, que son parte de las expresiones que usted ha tenido. Eso, le falta fuerza a su discurso, porque no quiere
quiere que lo encasillen con la revolución. Pero, Maffer, no quieren que me cancille con la alianza que tenemos entre el reto y la revolución, pero sí hice campaña a nivel nacional. Sobre todo en la protección sí, pero eso con conceptos como, por ejemplo, protección a delincuentes. A ver, mi posición está marcada, y no reniego de ello. Ahora, dicho esto, sobre cada propuesta siempre va a existir una contrapropuesta que busque mejorar la ley. Ya el tema, para usted, cogiendo sus palabras, tibieza, eso depende de la persona que la escuche. O sea, si para alguien ser frontal quiere decir que hay que elevar la voz y tener estos discursos en la asamblea de 10 minutos cuando lo que necesitamos es trabajar de manera concreta, rápida y veloz, y sin la necesidad de tener enemigos por donde camines, pues, ¿no? O sea, yo creo que eso no es lo que buscamos. Ahora, por supuesto que hay personas que no están de acuerdo con eso, está bien, yo lo respeto, pero es que yo no voy a hacer lo que a alguien le parezca cómodo. Yo voy a hacer lo que desde el fondo de mi corazón creo que es lo correcto. Y lo correcto es estudiar las leyes que se analicen, no solamente las que se envíen, sino las que uno presenta. A partir de eso, generar las mejores propuestas y poder enviarlas e incluirlas en el debate o en la comisión que se están tratando. Si ya después de eso no se las toman en cuenta, bueno, pues ya será responsabilidad de lo que las analizan. Pero yo no encuentro tibieza de ninguna manera. Ok. En una entrevista con Carlos Vera sobre la ley de seguridad, usted hablaba de que habían inconstitucionalidades y le preguntó frontalmente por varias oportunidades si es que usted presentaría un acto, una solicitud de inconstitucionalidad. Hay varias, pero no está la suya. Hay más de 14. ¿Por qué? ¿Por qué usted no presentó una acción de constitucionalidad? ¿Sabe por qué? Porque también esto es un trabajo incluido con la sociedad civil. Nosotros lo hablamos, lo expusimos, han pedido información, por supuesto que se les ha dado todo, porque aparte es público, no es información reservada de nadie, y ya también la sociedad civil, por iniciativa, lo cual a mí me ha dado gusto, pues ha tomado las acciones que hoy, como usted bien señala, hay diferentes denuncias de inconstitucionalidad sobre ciertas leyes que se han Sobre las tres, de hecho. Sobre las tres. Y hay que entender algo, ¿no? Porque las personas dicen que esto es tanto tecnicismo, que inconstitucionalidad, que yo lo que quiero es que me resuelvan los problemas del día a día, y eso lo entiendo, pero hay que decirle a las personas que para poder resolver el problema del día a día, lo que tenemos que hacer es que todo lo que se haga dentro de las instituciones públicas bien hecho, para que eso esté estructurado y se sostenga en el tiempo. Si no, se va a caer. Imagínense donde se cae una de las leyes que hemos trabajado por la Corte Constitucional. O sea, eso quiere decir que 2, 3 meses, no sé qué tiempo demore, regresamos a cero. ¿Y qué pasó con todo el trabajo que hicimos? Al final, los ecuatorianos nos pegan un sueldo a todos los asambleístas. O sea, que estuvimos 3, 4 meses sin hacer algo que realmente correspondía. Por eso yo siempre digo que las cosas hay que hacerlas bien, pero bien hechas. Bien rápidas, pero bien hechas. Se lo ofrecí. Regresamos al tema que es su propuesta, y ahí quisiera que se vea reflejado lo que usted ha criticado que falta, que es una propuesta de ley, pero con un plan. O sea, usted dice que vamos a hablar de psicología, vamos a ponerlo dentro de todas las instituciones. ¿Cómo funcionaría? Bueno, primero hay que normalizarlo, pero se lo normaliza a partir de diferentes políticas públicas. Por eso yo decía desde el inicio que sea obligación que dentro de las mallas curriculares, escuela, colegios y universidades, exista la carrera de psicología. Mire, yo estoy convencido de que... ¿La carrera o la asignatura? La asignatura, la materia de psicología. Ya luego en la parte universitaria, por supuesto que existe y es una facultad. De hecho. Pero yo no estoy diciendo hagamos psicólogos a todos los ecuatorianos, eso sería un error. Yo lo que estoy diciendo es descubramos cómo funciona nuestra mente. Hoy nosotros en escuela, colegio nos enseñan las partes del cuerpo, los huesos, los músculos, etcétera, que está muy bien, pero nadie habla de nuestra mente, nadie habla de nuestras emociones. Mire, es absolutamente importante tener esa herramienta para el desarrollo que tenemos como seres humanos. Por algo tenemos mente. Si nosotros logramos eso como sociedad, vamos a tener a personas, a seres humanos mucho más resilientes, con la capacidad para enfrentar cualquier problema que se nos presente en el transcurso de nuestra vida. Es más, si nosotros tenemos ese conocimiento, va a ser mucho más complicado que nos manipulen. Seguro, no, y también de todo tipo de manipulación. Ahora, ¿cómo normalizamos usted es una esto? máquina, deje preguntarle. Y una cosita, por ahí va también Pero ¿cómo normalizamos esto dentro de la comunidad? Pero por deje ejemplo, que le preguntemos, Raúl, qué bárbaro. Solo para terminar esto. Ya, pero prometa. Pare, respire. ¿Cómo normalizamos esto? Hoy hay una obligación a partir de cuando uno se gradúa de médico, de hacer lo que se denomina la rural. ¿No? También ahora se ha incluido la parte del odontólogo. Entonces, tenemos hace años tiene eso. Bueno, pero digamos que se incluyó después del médico general.
Y eso ha generado una normalidad dentro de todas las comunidades, dentro de los barrios, de saber cuál es tu psicólogo, cuál es tu odontólogo, que se convierte en fuente de consulta. Hay que incluir también a un psicólogo. Porque si nosotros si hacemos esto después de 5 o 10 años, ya va a ser normal ir donde un psicólogo. Entonces también hay que trabajar en prevención. Esto no solamente se trata de que cuando la situación está complicada, ver cómo ayudamos a mitigar el daño. No. Aquí se trata también de no dejar que las personas se descarrilen por los caminos que después le traen sufrimientos de manera individual, pero también de forma grupal a la sociedad. Raúl, y también el enfoque sobre el cambio en el Código de la Niñez, ¿no? La reforma que tú has planteado también, que hay que, ojalá que se llegue, porque como bien lo mencionas, yo estoy también en esa línea y desde hace muchos años, el enfoque psicológico es tan importante, ver que sea un tema de salud también público. Pero por supuesto, es que eso tiene que ser una obligación. No ha sido tomado en cuenta. Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué no es tomado en cuenta? Si es tomado en cuenta la parte médica, física. Y física, sí, claro que sí. De hecho, tenemos horas específicas y tienen que cumplirse dentro del programa de estudio de los chicos. ¿Cuánto costaría esto al Estado? Aprox. No. ¿Tiene una idea de cuánto podría ser? Bueno, ¿cuántos psicólogos hay capacitados? Pero es que eso vamos. Yo, como vicepresidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia, he hecho un sinnúmero de requerimientos a algunas instituciones del Estado, por supuesto, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, también incluso hasta las empleadas. Necesito entender la estadística, necesito entender cómo están considerados la niñez y la adolescencia dentro del plan de desarrollo a nivel nacional. Hasta ahora no he tenido ningún tipo de respuesta. La semana pasada recibimos a un representante de la Vicepresidencia de la República, que entiendo hoy está manejando todos estos ejes, en el cual le volví a entregar físicamente las preguntas, una carpeta con todas las preguntas que le realicé, para que me ayude de alguna forma, no sé cómo vas a decirlo, impulsando esas respuestas y a partir de eso tener una data mucho más concreta. Pero más allá de eso, Mafre, créame que ese presupuesto se diluye con lo que por Constitución debería tener, por ejemplo, el área de salud y el área de educación, que dicho sea de paso no se cumple, porque las dos deberían estar en el margen del 5 y 6%. Sí, de hecho así es. ¿Y se ha aprobado en algún país, porque siempre hacemos como este derecho comparado y planes o políticas de trabajo, cómo funciona cuando incluyes salud mental en la formación de los niños? Sobre todo en los países nórdicos. Eso es un modelo de desarrollo que lo venimos viendo, sobre todo en Finlandia, que es el país que abandera este proceso de educación, porque se le denomina educación precisamente porque va a partir del conocimiento. Y el resultado es muy favorable, porque lo que hace es que las personas vivan en bienestar, son herramientas necesarias. Que es perfecto, no, nada es perfecto, pero hay que comenzar a trabajar desde lo estructural si queremos que las políticas y el desarrollo del país se sostengan en el largo plazo. Aquí esto no es un tema de banderas, eso es un tema de querer solucionar la problemática desde la médula, desde la raíz, desde lo que está generando el problema, que a mi criterio es la formación que estamos teniendo desde lo público. Raúl, ¿qué tan dañados están los niños y los adolescentes? ¿Qué tan dañados? Que están dañados, dolidos, lastimados, quebrados, violentados, abusados, disminuidos, desatendidos. Afectados. Mira, es que aquí la respuesta es más que todos los adjetivos que usted ha puesto, están abandonados. Pero no solamente los niños, sino la sociedad como tal. Y para eso se necesita un plan que claramente identifique cuáles son las metas, cuáles son los objetivos, cómo vamos a medir que el desarrollo o la decisión que tomemos para llegar al desarrollo esté funcionando o no, porque puede ser también que decisiones que se toman cuando se elabora en el plan, ya en la ejecución del plan, no necesariamente dan el resultado que buscamos, pero bueno, vamos enderezando, vamos corrigiendo y vamos llegando a los objetivos que buscamos. Yo pongo un ejemplo, solamente un ejemplo. Hablaban del tema de las áreas protegidas, una ley que se aprobó la semana pasada en la Asamblea, del cual personalmente yo dije, yo no me opongo a un nuevo modelo. Yo creo que es importante ir evolucionando en la vida. De hecho, hoy las áreas protegidas están desatendidas, pero no por el modelo, también porque no les asignan presupuesto. Pero más allá de eso, podemos ir evolucionando hacia un nuevo modelo. Pero necesito saber cuál es el plan, porque nos envían una ley con diferentes temas que podrían poner en riesgo la conservación de las áreas protegidas a nivel nacional. Digo podrían, porque esperemos que no termine pasando, pero lo ideal sería... Primero, a ver, aquí hay una ley económica urgente, ¿no? Que por definición una ley económica urgente, ¿qué es lo que requiere?
recaudar dinero lo antes posible, como por ejemplo cuando nos subieron el IVA del 12 al 15%, esa era una ley económica urgente, porque rápidamente ibas a poder recaudar dinero para los fines del Estado. Ya, esto no te va a poder, no va a generar una recaudación rápida. La única forma de generar una recaudación rápida en áreas protegidas es que las vendas. Y no creo, dijeron que eran procesos expeditos. Bueno, pero entonces, ¿qué es lo que yo digo? ¿Por qué no nos envían una planificación de lo que tienen con las áreas protegidas? Miren, nosotros queremos, en todas las áreas protegidas que tenemos en el país, generar una inversión de esto. Queremos que se ocupen específicamente en estos sectores. Eso, por supuesto, que nos va a generar un retorno después de los 3, 4 años de tanto, y eso que vamos a tener de rentabilidad, lo vamos a invertir directamente en salud, en educación, en seguridad, etcétera. Con ese mapa mucho más claro, nos envían una ley y créanme que la gente vuela, y eso se aprueba rápidamente. Pero no, pues hacemos al revés. Raúl. Aprobamos una ley que deja muchos campos abiertos y ya quedará a discreción del Ejecutivo qué hace y qué no hace. Y ojo, y no Raúl, solamente de este algo, Ejecutivo, sino del que venga. Es que si vuelve a aparecer, vamos a corte y no vamos a corte, nos votan. RTP